aun cuando el reino del Evangelio, aun cuando en el reino del Evangelio el Estado no tiene poder, no olvidemos que siendo justificados todavía somos pecadores, por lo tanto estamos sujetos al Estado, y como ciudadanos pecadores podemos interactuar ¿qué? Dentro del Estado. Regidos por la ley. Sí. ¿Podía pelear? Claro que sí, y él llamó a las armas en varias ocasiones, Lutero. La fe se impondrá mediante la proclamación de la palabra, no a través del Estado. No me hace caso. ¿Verdad? Interesante su posición y su planteamiento. Claro, hoy en día el gran problema que existe sobre la interpretación de la separación de la Iglesia y el Estado es que hoy en día al que postula posiciones morales lo criminalizan. Escuche por ahí a... Sí. Pero a usted es un moralista. Y yo digo, vea, ¿qué tú quieres decir con que yo soy un moralista? Dime, ¿qué mala palabra significa eso? Porque cuando me estás diciendo moralista, no me estás diciendo una buena palabra. Me estás diciendo, ¿qué? Una mala palabra. Pero el que habla también con filosofía social le dicen que va para el infierno. ¿Quién? Ah, bueno. El otro lado. Desde luego, desde luego. Hay unas posturas de extremo, pero nadie puede. Lo gracioso de esto es que hay unos individuos que invocan el concepto de separación de iglesia y Estado por una pura conveniencia. Pero es que está mal invocado. Pues por eso mismo. Porque es que el Estado no intervenga en la forma y manera en que la De iglesia la hace fe. cosas. Como, Y la restricción es para el Estado, no es para la iglesia. Como Estado. O sea, Como Estado. la separación de la iglesia y el Estado lo que implica es que el Estado no puede No se intervenir meta en las cosas de la iglesia. como Estado en las cosas de la iglesia. Exactamente. ¿Sí? Pero la iglesia puede orientar. Como a la misma vez la iglesia no puede intervenir en el Estado como iglesia. Pero puede orientar y puede... Desde luego. Pero puede no solo orientar, ahí es donde señalar, puede interactuar como ciudadano. Sí, claro. Pero sin embargo, ¿qué se hace? Se quiere nombrar a un juez del Tribunal Supremo y si se descubre que es un buen católico o que es un buen evangélico, ya se pone el grito en el cielo porque es un moralista fundamentalista y no se puede aceptar. Y eso es una estratagema vil Claro. de algunos individuos. ¿Ves? Es un discrimen como cualquiera otro. ¿Se dan cuenta? O sea, ¿por qué razón? Si eso no es lo que persigue la separación de iglesia y Estado. Eso no es lo que se persigue. Lo que persigue la separación de iglesia y Estado es que el Estado no intervenga en la iglesia como Estado. Y que la iglesia no intervenga en el Estado como iglesia. Pero si puede señalar y pues demás. claro que sí. Eso no, porque Y puede interactuar. Y el Estado puede intervenir. Que se metan aquí 800 personas para que usted vea cómo va a venir aquí el camión de los bomberos. Es decir, la capacidad, esto no, usted tiene que salir, no puede. Pues, esa es una Pero facultad eso no del tiene Estado. que ver nada con su forma de llevar. No, bajo ninguna circunstancia. Seguridad. Y la iglesia viene obligada a cumplir con esa regla del Estado. Pero de lo que yo estoy hablando es de la forma y manera como se invoca de manera prejuiciada contra la iglesia la separación de iglesia y Estado. ¿Ves? O sea, en Estados Unidos se va a nombrar un juez al Tribunal Supremo, oiga, y que averigüen que fue 3 veces a la iglesia en un año. Lo colgaron, de hecho. Lo colgaron. O sea, no es hipotético, pasó. Ujú. Pasó. Lo colgaron. Que se averigüe que fue a la iglesia. Que fue a la iglesia, no puede. Mira, pues qué bonito. Pero Entonces, eso pasó. Es eso un real. planteamiento prejuiciado. Que de alguna manera, o sea, obviamente algo habrá que hacerse, pero lo que yo estoy señalando es la forma y manera prejuiciada como se interpreta el concepto de separación de iglesia y Estado. Mire, la nación norteamericana en sus primeros años de formación de la Constitución, cuando se reunían para trabajar con ella, lo primero que hacía era que daban un culto y oraban. El presidente Jefferson no solamente oraba, abría secciones de culto de sanidad divina. Y decía que uno de los libros que no había que leerse en la escuela era la Biblia. Era la Biblia. O sea, y Cuando fíjese, presidió la Comisión de Educación, decía que la Biblia debería estar incluida. y fíjese que fueron los que establecieron el concepto de separación de iglesia y Estado, pero lo establecieron bajo unas bases
muy claras y diáfanas. Que después Pero acá en el camino se fue distorsionando y obviamente se siguió tragando el anzuelo. Bueno, pero eso es lana de otra oveja. Sí, pero eso ¿Verdad? La fe se impondrá mediante la proclamación. Lutero se opuso a que los principios que lo apoyaban empleara su autoridad para defender su causa a tal punto que cuando el Estado quiso apoyar su causa, él dijo, no apoyen mi causa. No. Ahora, cuando Lutero vio que lo que se pretendía era atacar su causa para esgrimirle daño al Estado alemán, en este caso, el Estado alemán, ¿sabe lo que hizo Lutero? Digo, los luteranos, vénganse para acá que vamos a pelear contra quien sea. Porque desde luego, para Lutero había mucha claridad en lo que era el concepto de la fe, del Evangelio y la ley. ¿Qué circunstancia? Sí, fue que se agotó la batería. Está bien. ¿Qué circunstancias fueron favorables a la reforma? Mire, uno se pregunta, Dios mío, ¿cómo es posible que antes hubo tantos que intentaron y terminaron en la hoguera, y terminaron ahorcados, y terminaron aserrados, y terminaron en calderas hirviendo? ¿Y cómo es posible que este triunfó? ¿Qué aconteció que pudo triunfar? Mire, después de lo que vimos en la película el martes pasado, donde la estrategia era hacer la dieta de Worms para allí arrestar a Lutero y desaparecerlo del mapa, y Federico el Sabio se dio cuenta, se lo sospechó y lo mandó a secuestrar y lo escondió para protegerlo. Hubo 10 años, que fueron 10 años difíciles, que fueron 10 años trágicos, por una sencilla razón, porque Carlos V, el emperador de la película, que era el emperador de Alemania, no quería el luteranismo. Inclusive estableció su política para acabar el luteranismo junto con Lutero, es decir, mata el perro y da la pulga, ¿no? O sea, esa era su intención. Pero cada vez que se propuso hacerlo, mire qué cosas sucedieron. En el momento en que estaba listo para hacerlo, Francisco I de Francia se declaró enemigo de Carlos V y le declaró la guerra. Y cuando le declaró la guerra, habían tantos luteranos ya en Alemania que dijo, yo no puedo ahora enemistarme con el pueblo, con mi pueblo, con los príncipes. ¿Se acuerdan que en la película se ve los príncipes diciéndole, usted decida lo que usted quiera, ya nosotros hemos decidido? No, pues no puedo. Pues entonces posponía la pelea contra el luteranismo para la unidad de Alemania y así poder enfrentar a Francia. Y ahí se envolvió en una batalla de varios años. Luego de ello, obviamente, Carlos V en una batalla vence y logra arrestar y poner bajo su custodia a Francisco I, lo fuerza, se media la paz, y una vez se media la paz, viene Carlos V y dice, ya estoy listo para meterle mano a los luteranos. Y tan pronto dice, estoy listo para meterle mano a los luteranos, Francisco I hace pacto con el Papa Clemente VII y vuelve de nuevo a hacerle saber a Carlos V que él está listo para pelear con él. Tiene que volver entonces Carlos V entonces a aliarse con los españoles para entonces ir a Italia, invadir a Roma y entonces encargarse del Papa. Agarra el Papa en el año 1529
y lo obliga a firmar un tratado de paz con Alemania.